Le damos la bienvenida a Miquel Amor, que desde 2015 en su experiencia con el proyecto Horizonte 2020 han transformado la escuela con una propuesta muy innovadora, una experiencia colectiva que nos habrá de llevar al sueño común que cada CAP en Jalisco ha propuesto alcanzar. Pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y en concreto a Yolanda y Claudia y a Belén y David por su apoyo. Nada, pues agradecido por la invitación, aunque no os vea, intentaré explicar cuál ha sido nuestra experiencia de transformación desde nuestro inicio, más o menos, del proyecto en el 2010. Desde un inicio nos planteamos hacia dónde íbamos como escuelas. Somos 8 escuelas, 8 centros educativos que conviven en una zona muy pequeña que es Barcelona y otra escuela de las 8 que está en una ciudad cerca de Barcelona. Ahora mismo me estoy viendo repetido a través de los audífonos y cuesta mucho mantener la conversación. Pero bueno, intentaré seguirla, aunque me escuche doble. Bien. Bueno, pues nuestra idea era llevar a nuestras escuelas hacia un proyecto que realmente fuese humanizador. Un proyecto en el que las 8 escuelas que formábamos una comunidad educativa pudiésemos trabajar en red para ir más allá de donde estábamos y atrevernos a soñar con una escuela transformada que diese el mejor servicio educativo, el más integral, equitativo y justo para nuestros alumnos y las familias que han confiado en nuestros centros. Estas 8 escuelas que forman una red bajo una misma fundación son de diversa tipología. Tenemos desde escuelas pequeñitas con 200 alumnos en un barrio de alta complejidad, con mucha inmigración, hasta una escuela en otro barrio de la misma Barcelona, pero sin complejidad alguna, con un bienestar de sus familias pues alto, con 3.000 alumnos. O sea, tenemos 8 tipologías diferentes de escuelas que nos ayudan a tener una visión amplia y diversa de lo que es la educación y cómo podemos dar respuesta a lo que también es la sociedad actual, que es amplia y diversa. En un inicio, siguiente diapositiva, por favor. En un inicio nos propusimos, pues, definir en nuestro proyecto cuál era la escuela que queríamos. Todo inicio de transformación tiene que empezar por tener una visión sobre cómo se quiere estar en el mundo, desde dónde se viene y a dónde se va. Siguiente diapositiva. Y pasa a otra siguiente más, por favor. Perfecto, ahí. Pues bien, este inicio para nosotros se enmarcaba en nuestra misión educativa. ¿Sí? Transformar un centro educativo tiene que tener una clara visión de hacia dónde se quiere ir. No vas a llegar en poco tiempo, eso está claro, pero sí que se tiene que marcar unas líneas que te ayuden a visualizar cuál es tu meta, cuál es tu propósito y cuál es tu razón de ser. ¿Por qué eres un centro educativo? En este sentido, diferentes movimientos, tanto a nivel mundial como a nivel de la organización de las escuelas de jesuitas en todo el mundo, ya nos marcaban o
horizonte bastante concreto en el cual el centro de este horizonte es la persona. La persona entendida como una persona que puede desarrollarse, que va madurando a lo largo de su crecimiento y que para nosotros tiene que desarrollarse o le tenemos que ayudar a que se desarrolle de una manera que sea persona competente, que sea persona que sea capaz de actuar, una persona consciente, tanto de sí mismo como el lugar que ocupa en su comunidad, una persona a su vez que sea compasiva, que sea capaz de vibrar con el otro, de vibrar tanto en los momentos difíciles como en momentos no difíciles, pero que tenga esta capacidad de conectar con las demás personas y que se apasione con ellas, para finalmente ser una persona que se comprometa con el mundo, con este mundo que actualmente es del siglo XXI, un mundo que está en constante cambio y que para nosotros requiere habitarlo de tal manera que seamos personas transformadores para que lo podamos transformar hacia ese bien común que todos anhelamos, un bien común que se concreta en una sociedad más justa, más humana, más equitativa y más sostenible. Siguiente. De ahí que surgiese para nosotros este reto de construir un proyecto que fuese humanizador, que nos configurase realmente como una verdadera comunidad, que actuásemos todos conjuntamente con una visión común. Esta visión de esta persona capaz, como decía antes, comprometida, consciente, compasiva, para un mundo mejor. Y esto suponía para nosotros también cómo dar respuesta a este siglo XXI en el cual veíamos, ya vislumbrábamos, percibíamos la necesidad de una innovación pedagógica para adaptar la escuela al mundo actual, una escuela que se sitúe con esta óptica y esta perspectiva de favorecer la transformación social en pro de una justicia social, de una atención cura a la casa común, y esto desde la perspectiva también de una identidad de ciudadanía global. Para eso nosotros también contamos con nuestra espiritualidad propia de nuestros centros, de una larga tradición de 500 años dedicados al mundo de la educación. Siguiente. Por lo tanto, nuestra transformación se centraba en transformarnos como centros educativos en centros donde nuestra misión educativa se realizase a partir de la comunidad, una comunidad entendida como un conjunto de personas que participan de una misma cultura de aprendizaje y que participan de una misma cultura relacional. Para ello, iniciamos este proceso de innovación educativa que en su momento se llamó Horizonte 2020 y que ahora actualmente se llama Horizonte Más, ya que el 2020 quedan pocos días para acabarlo. Y este proceso de innovación educativa, para nosotros era importante conservar aquello que estos 500 años de tradición nos podían llevar más allá de lo que éramos. Para eso hace falta mirar de dónde vienes, pero con esta fidelidad creativa que supone entender una tradición no como hacer las cosas de siempre de la misma manera, sino que para nosotros la tradición es siempre mirar el contexto, el momento, el tiempo y el lugar y a partir de ahí proyectarnos hacia la misión que tenemos, partiendo del momento. Diferentes textos de nuestra tradición también nos acompañaron en esta innovación. Siguiente. Pero concluyendo, tres ámbitos. Aparte de la tradición de esta espiritualidad ignaciana que nos caracteriza, también teníamos la investigación educativa, tanto desde la psicología cognitiva como desde la pedagogía y otras ciencias que nos ayudasen a cómo tiene que ser un centro educativo hoy en día. Y para ello necesitamos este liderazgo pedagógico distribuido y en red,
que nos conforma como comunidad. Siguiente. Puedes pasar dos más, por favor, y otra más. Ahí. Sí, cómo no. Disculpar, ¿eh? Vale. Este proceso, no, a vosotros y perdonar, ¿eh? Eh, este, este proceso de innovación para nosotros necesitaba eh, repensar la escuela, recrearla en base a un nuevo modelo educativo. El modelo educativo que nosotros estábamos desarrollando en nuestros centros hace 10 años era un modelo educativo que respondía a otros propósitos que no son los que actualmente tiene la sociedad actual. Esos propósitos, no, como la mayoría de los centros, lo teníamos pues muy bien trabado, sabíamos articular el centro en base a ese propósito, que era sobre todo pues impartir formación, impartir lecciones, que los alumnos se formasen en diferentes ámbitos de las ciencias, que sacasen buenas notas, que se convirtiesen en buenos ciudadanos, pero para una ciudadanía que era anterior a la que necesitamos ahora. Para eso nosotros vimos que necesitamos otro modelo educativo diferente. No el modelo educativo anterior, el que teníamos, que era muy perfecto, era muy válido para otra sociedad. Para eso vimos que habíamos que profundizar en 4 ejes. Esos ejes eran, el primero, el de integrar la espiritualidad en nuestros centros y en nuestra propuesta educativa. No como un ámbito paralelo o de más a más o voluntario, sino un ámbito que inundase también toda nuestra propuesta, que no fuese solo una escuela académica, sino que fuese una escuela donde aprendemos y vivimos y nos relacionamos. Y para eso nuestra tradición también nos dice que entendemos, y nuestra visión antropológica del hombre, es que la persona no es solo materia, no solo academia y ciencia, sino que también es espiritualidad. Para eso nosotros también teníamos que integrar esta espiritualidad, pero también teníamos que avanzar en qué le ofrecíamos a nuestros alumnos y alumnas. Ofrecerles solo academia, solo títulos y certificados no era suficiente para desenvolverse en una vida y menos para una persona que la imaginamos, una persona capaz de transformar. Por eso teníamos que desarrollar también propuesta y modelo educativo que facilitase desarrollar un proyecto no solo vital, sino también vocacional, al que un alumno pueda darle sentido a su vida. Para eso nuestro modelo tenía que acompañar y ofrecer experiencias significativas y relevantes a los alumnos, tanto de aprendizaje como de vivencia. Y para ello necesitábamos potenciar la corresponsabilidad y la autonomía de toda la comunidad, tanto de alumnos, como no, como de familias, docentes, directivos, cargos intermedios y líderes. Toda esa comunidad en marcha para un mismo propósito. Siguiente, por favor. Este modelo educativo nosotros lo construimos en base a 8 dimensiones. Como aquí podéis ver en la presentación, pues la primera dimensión lógica pedagógica es el alumno, que es el centro de este modelo. Los educadores, que si bien no son el centro, son la parte central de él, son los que lo movilizan y lo pueden llevar a cabo y desarrollar, juntamente con la familia y el entorno, con unos contenidos de aprendizaje que van a ser también los objetivos que nos van a marcar nuestras líneas tanto metodológicas como de evaluación para acompañar estos aprendizajes. Y por último, las otras dos dimensiones que serían cómo nos organizamos, tanto temporalmente como espacialmente, y para eso también teníamos que repensar espacios y recursos. Siguiente, por favor. Es decir, afrontarse a un cambio sistémico como el que es repensar la escuela, nosotros lo pusimos en base a estas 8 dimensiones que eran los 8 ámbitos de trabajo que tenían nuestras comunidades educativas de docentes y de líderes para transformar la escuela. Estas 8 piezas que ellos podían reformular y repensar para cambiar las prácticas educativas del día a día, que acompañasen a estos alumnos nuestros a desarrollarse de manera consciente, competente, compasiva y comprometida. Siguiente.
Ahora, si os parece, voy a pasar más o menos a explicar cada uno de estos y qué concreciones tenía después en el aula. El primero de todo es nuestro esencial del modelo, el esencial de los esenciales, que es el del alumno. Hacer una innovación en un centro educativo, transformarlo, tiene que tener un claro objetivo y un claro propósito. Ese objetivo y ese propósito, lógicamente, no es innovar haciendo proyectos y cambiando las aulas, las salas de aula, pintándolas de colores y poniendo sillas de ruedas, sino que la innovación está en función de aquello que tienes que desarrollar y cuál es tu misión. Nuestra misión educativa, por tanto, definida en nuestro propósito, es el de un alumno que es capaz de proyectarse vitalmente, de proyectarse y dar sentido a su propia vida para conducirla, siendo persona consciente, competente, compasiva y comprometida. Esto tiene que llegar a inundar cualquiera de las prácticas que nosotros realizamos en el aula. Si pasamos al siguiente, lo iremos desgranando. Otro esencial de nuestro modelo educativo es el del entorno. Para nosotros el entorno en las primeras edades mediatizado por la familia, ¿sí?, es aquel entorno al que nosotros creemos que nuestro alumno se vincule. Se vincule a este mundo para ser partícipe y mejorarlo. Como decía antes, un alumno que sea capaz de transformar y de conducir su propia vida, pero no para hacerlo a posteriori cuando salga de nuestro centro educativo, sino mientras está allí también. Mientras vive con nosotros, también sea capaz de tener experiencias en el que él pueda mejorarlo y ser partícipe, tanto dentro como fuera. Por lo tanto, imaginamos un centro educativo conectado al entorno más cercano y al más lejano. Y esto lo estamos experimentando todos hoy mismo. Por ejemplo, yo estoy desde Barcelona, ustedes desde Jalisco, desde Guadalajara y otras poblaciones. Pues bueno, estamos intentando pues mantener este diálogo, que aunque no es diálogo hoy, pero como mínimo esta conexión. Siguiente, por favor. El tercer esencial y esta dimensión pedagógica de nuestro modelo, que nos sirve para guiarnos hacia dónde tenemos que ir y nos sirve para que nuestras comunidades de aprendizaje puedan reflexionar sobre su práctica, es el de los contenidos, entendiendo el de los contenidos pedagógicos como todo aquello que es susceptible de ser aprendido. Por lo tanto, ¿qué aprendizajes necesita un alumno de hoy en día? Para nuestros colegios tendría que ser para un alumno de Barcelona, para los suyos tendría que ser para un alumno de Jalisco. ¿Qué aprendizajes necesita para comprender y habitar el mundo que habitamos conjuntamente, y para hacerlo con y para los otros? La mayoría de innovaciones han empezado por las metodologías. En cambio, que es una manera de empezar, no digo que no, pero sí que lo que no podemos olvidar es que el cambio educativo no es solo metodológico, que también tiene que ser metodológico. Porque las ciencias, por ejemplo, como la psicología cognitiva o la neurociencia, nos indican cómo se aprende, nos dan pistas, nos dan evidencias de por dónde tendrían que transcurrir las prácticas educativas para ser efectivas y eficientes. Pero el centro educativo no solo se dedica a metodologías, sobre todo se dedica a facilitar aprendizajes. El cómo es la metodología. Lo que hace falta también para un centro educativo del siglo XXI, esté en Jalisco, en Guadalajara, esté en Puebla, o esté en Washington, o esté en Madrid, o en Barcelona, o donde sea, es detenerse y reflexionar sobre qué aprendizajes son los relevantes hoy en día para nuestros alumnos, cuáles son aquellos aprendizajes, aquellos contenidos que les ayudarán a comprender y habitar este mundo, en nuestro caso, para nuestros centros, para hacerlo conjuntamente con y para los otros, en los suyos, en Jalisco, tal como indica el proyecto Recrea, en y para la vida. ¿Qué aprendizajes son los necesarios para nuestros alumnos para habitar esta vida? Siguiente. Son preguntas que creo yo que hace falta reflexionar con profundidad. Aún tenemos este debate abierto. Otro de los
ejes principales y esenciales de nuestro modelo es el del equipo docente. Un equipo docente que hemos repensado y hemos concebido de diferente manera. Si realmente somos comunidad, no puede ser que los educadores de nuestros centros trabajen en solitario. Es imposible educar en solitario cada uno desde su sala con la puerta cerrada y sin hacer otra cosa que gestionar planes y planificaciones. Nosotros concebimos que la actividad y la acción del profesorado y de los educadores que no son profesores, no son docentes, pero también educadores del centro, tiene que ser coordinada y conjunta. Para eso nosotros creemos que una de las cuestiones más claves de la transformación de un centro educativo es el de ofrecer espacios a los educadores para que se puedan encontrar y trabajar conjuntamente, reflexionar sobre su práctica, su experiencia, para proyectar esa misión y llevarla a cabo en su día a día desde sus funciones. Para eso es necesario establecer tiempos y espacios donde los docentes se puedan encontrar y reflexionar. Si no hay esos espacios, es muy difícil cambiar esquemas, cambiar marcos mentales que nos sitúan en otros tiempos, en otros propósitos, en otros estilos educativos, en otros modelos educativos que no pretenden lo que aquí estoy compartiendo yo con ustedes y lo que creo que los centros educativos de hoy en día necesitan. Esto es una pieza fundamental. Conversando con Yolanda y Claudia, me encantaba, me ilusionaba ver que en otros lugares del mundo, en muchos, hay experiencias como la que están iniciando ustedes con las CAP, con estas comunidades de aprendizaje ENI para la vida, que creo que es uno de los caminos más importantes que tenemos que recorrer, que es la de establecer estas comunidades que nos ayuden a avanzar. Bien, pues el equipo docente para nosotros ahora tiene una función diferente que la que tenía anteriormente. Una cuestión muy compleja y que creo que más de uno de los que estén escuchando esta charla entenderá. Normalmente un docente se le contrataba en un centro educativo para impartir unos saberes suscritos a una ciencia, aquella especialidad suya, sea aquella licenciatura, sea para matemáticas, historia, geografía, lo que fuese, su especialidad, solo para eso, para impartir esas clases, poner notas, hacer un seguimiento más o menos profundo de los alumnos y ya está, y basta. Nosotros estamos viendo que la profesión docente está transformándose también hacia una concepción de la identidad docente en el que éste, como educador, acompaña no solo académicamente al alumno, sino también personalmente, espiritualmente y pastoralmente. Desde ese testimonio que da como ciudadano él también global y universal que habita este mundo. Lógicamente, no se va a hacer un acompañamiento individual, sino que es un acompañamiento colectivo, porque no todos los profesores podemos llegar, no todos los docentes y educadores podemos llegar a todos los acompañamientos por igual, ni a todos los lugares, ni a todos los ámbitos. Pero sí que el colectivo tiene que garantizar que un alumno que pasa por un centro reciba este acompañamiento integral. Si no, estaremos faltando a este concepto de educación integral que todos enarbolamos como una bandera desde hace ya unas décadas, ¿sí? Pero que no siempre se está consiguiendo. Siguiente. ¿Podéis pasar? Ahí. Otra más, por favor. La siguiente dimensión, como decía antes, era el de las metodologías. Es uno de los esenciales pedagógicos, las dimensiones pedagógicas más abordadas en la innovación educativa, ¿sí? Con estas metodologías activas y ágiles que se están poniendo bastante de moda. No por ello se tienen que menospreciar, pero se tienen que situar bien, en su medida. Porque no hay que hacer las cosas porque sí, sino que se tienen que hacer con sentido. Lo primero que hay que decidir es qué propósito tienes como centro, después establecer qué objetivos y qué aprendizajes quieres ofrecer y después escoger las metodologías más eficaces para cada uno de los aprendizajes que quieres ofrecer. En todo caso, lo que sitúa
el propósito educativo actual de transformación es que las metodologías tienen que favorecer que los alumnos tengan experiencias significativas, es decir, que las puedan conectar con sus conocimientos, con sus experiencias previas y que para ellos sean relevantes tanto en su vida actual como en la proyección futura, tanto dentro de la escuela como fuera. Y que estas experiencias significativas se personalicen, de tal manera que no haya una experiencia única para todos igual, sino que cada uno tenga manera de conectarse a esta experiencia desde donde es, desde su identidad y desde su lugar, para que estos aprendizajes sean realmente aprendizajes que nos lleven a una excelencia no solo académica, sino personal. Y ahí me gustaría detenerme un momento porque la excelencia académica y personal que para las escuelas de los jesuitas es muy significativa, buscamos una excelencia de la persona que lo lleve a su mejor versión, pero no solo académicamente, sino personalmente. También entendemos que desde Pedro Arrupe, padre general de los años 60-70, definió como uno de los propósitos de la educación el de forjar y formar hombres y mujeres para y con los demás. Esto no solo se consigue a través de una excelencia académica, de sacar buenas notas en las pruebas, en los tests estandarizados, sino que se consigue también en una proyección y en un crecimiento personal de una persona con valores que no se van a poder desarrollar si en la escuela, en los planes de las aulas, en los planes de las materias que se imparten, de las disciplinas, en los horarios y en la vida escolar, eso está impregnado y está en primer lugar. Si se deja y se abandona solo para espacios semanales de una hora o en ocasiones para hacer campañas solidarias en el día tal o en la semana cual, así no se puede conseguir un desarrollo personal con un fortalecimiento y una profundidad en los valores humanos que estamos persiguiendo. Seguimos al siguiente, por favor. El siguiente esencial, del cual nosotros hemos hecho referencia en nuestras comunidades de aprendizaje, es el de la evaluación. Una evaluación entendida como una de las principales mediaciones para aprender y para crecer de manera integral. Es una de las cosas que está costando verdaderos esfuerzos a los docentes educadores, porque la evaluación está muy enquistada en su identidad docente como aquella parte de su función educativa que tan solo consiste en poner notas a las pruebas que diseña para sus alumnos. ¿Qué lejos está de eso? De un acompañamiento integral de la persona que persigue potenciar al estudiante como una persona capaz de seguir creciendo y de dotarlo de las herramientas que le permitan este crecimiento a lo largo y a lo ancho de la vida. O sea que es una evaluación vista desde otra óptica, desde otro paradigma. Una evaluación que acompaña las metodologías, que se incrusta en ellas desde el primer momento, que se planifica y que sirve para acompañar al alumno de tal manera que él se sienta capaz, que se sienta movilizado a seguir aprendiendo y que se le favorezca tener esas herramientas que le permitirán seguir creciendo. Esto también tiene muchas implicaciones a nivel educativo y a nivel de aula. Estamos haciendo un gran esfuerzo en incorporar en las secuencias didácticas que se planean en un aula qué momentos acompañarán al alumno para ofrecerle esta evaluación que ayuda a aprender y a seguir creciendo. Pues eso incluirá, por ejemplo, tendré un momento aquí, para que vean que todo este discurso que estoy elaborando, aparte de quedarse en discurso, tiene una implicación directa en la actuación de los alumnos y de los educadores en el aula. Para entender que un alumno es capaz de seguir creciendo y darle estas herramientas para que lo siga haciendo de una manera más autónoma y que se responsabilice él más de su aprendizaje,
requiere replantear las, 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 las secuencias didácticas que se llevan a cabo en el aula, se tienen que replantear de arriba abajo. De tal manera que cuando nosotros propongamos un objetivo de aprendizaje y empecemos a realizar un proyecto, el alumno tenga claro desde un inicio cuáles son los objetivos a conseguir, tenga claro cuáles son los criterios por los cuales se le va a evaluar e incluso que él participe de estos criterios, que haya momentos donde el alumno se pueda planificar, digo momentos dentro del horario escolar, donde él pueda planificar personalmente y con su equipo cuáles son los objetivos a alcanzar y cuáles son los pasos a continuar. Lógicamente, esto ayudados tanto por herramientas digitales por, y por el equipo de docentes que les acompaña. Planificar cómo ir paso a paso para conseguir estos objetivos y en el camino también los profesores y los educadores plantearán y planificarán momentos en la semana en el que este alumno tenga capacidad de, junto con sus compañeros, de reflexionar sobre cuáles han sido los pasos que ha seguido hasta el momento, en qué momento del camino está y qué pasos tiene que seguir para continuar aprendiendo. Y durante el proceso de aprendizaje, que haya momentos en el que él pueda recibir feedback, pueda recibir retroalimentación tanto de sus compañeros en, en acciones de coevaluación, como que él se pueda autoevaluar porque dispondrá de referencias a través de rúbricas, de bases de orientación o de checklist, que él pueda ver cómo está avanzando y, lógicamente, también a través de la retroalimentación y la evaluación que le puede dar y ofrecer los educadores que le acompañan. Esto cuesta mucho porque los educadores tenemos como muy interiorizado que la evaluación solo consiste en poner notas a un ejercicio escrito o oral y que si no le ponemos notas los alumnos no aprenden. Qué lejos de la realidad que está esto. Estas notas y estas pruebas centralizadas pueden dar acreditación, pero en sí solas no dan aprendizaje. Y cuesta mucho entender que el proceso de aprender tiene que ir acompañado de una evaluación integrada en todo el proceso de aprendizaje e integral, que también tenga en cuenta no solo aquellos conocimientos que el alumno tiene que retener, sino que también sea competencial, es decir, que el alumno se vea en situaciones en las que él ha de aplicar estos conocimientos, que tenga oportunidad de hacer una transferencia de los aprendizajes y también que tenga oportunidad de poder repetir y mejorar aquellas prácticas que él ha ido elaborando para poderlas perfeccionar y aplicar aquello que ha aprendido. Si nosotros solo hacemos que pruebas estandarizadas que eliminan una detrás de la otra, será una evaluación sumativa, pero no ofrecerá aquellas prácticas, ni ofrecerá aquellas herramientas al alumno que le permitan seguir creciendo. Bien, seguimos. El siguiente esencial es el de la organización. Ahí nosotros también hemos variado bastante nuestros centros educativos, buscando esas estructuras más flexibles que nos permitan desarrollar nuestra función educadora de una manera más lógica, más coherente y más humana. El primero que hemos cambiado es elaborar unos horarios semanales para los alumnos que no tengan la lógica de un grupo de alumnos con un profesor con una materia y cada hora va cambiando, sino que hemos diseñado un horario, una semana tipo que llamamos, en el cual el alumno está acompañado por un equipo de docentes, el cual inicia la semana con un inicio semanal que marca cuáles son los objetivos y qué cosas van a pasar durante esta semana y que finaliza asimismo con esta hora final de semana del viernes
en la que el grupo recoge cuáles han sido sus vivencias durante la semana, cómo se han desarrollado las prácticas y hasta dónde han conseguido los objetivos que tenían planteados. Este inicio, este final, sitúa al alumno en una conciencia de que está en un continuo donde todas las cosas que van pasando se van articulando. ¿Sí? Él ya no tiene esa vivencia en el que tiene 9 o 12 profesores que cada uno va a la suya con sus 9 o 12 materias y que van pasando las cosas sin ningún tipo de conexión. Solo la conexión de dónde dejamos la hora anterior y dónde la iniciamos ahora. Sino que intentamos que la vivencia de esta comunidad, que es el aula grupo, ¿sí?, se sitúe en un ámbito de semana que tiene una significación temporal importante. Por ejemplo, esto es una de las cosas que hemos cambiado. Otra cosa de las que hemos cambiado es las funciones y los roles de los educadores. O asimismo también hemos cambiado otras cosas como puede ser los procesos formativos de los docentes. Otra cosa que hemos cambiado también son los cargos de los líderes y de los directivos de la organización. O sea, todas las piezas que componen una organización también son susceptibles de ser cambiadas. Y por último, el último esencial, que sería el de los espacios. ¿Sí? ¿Podéis poner la siguiente diapositiva? El de los espacios y recursos. Este puede ser que es el más llamativo. Cuando visitas una escuela de nuestros centros, hasta ahora era el del más llamativo porque encuentras unas salas de aula que dejan de ser espacios neutros, grises, sin ninguna vida, más prototipos de una sociedad industrial y que pasan ahora a estar llenos de colores, de diferentes tipos de mobiliario, diferentes mesas, sillas. Bien, esto tampoco nos tiene que dejar, no nos tiene que deslumbrar, porque no es lo más importante. Incluso puedes tener unos espacios deslumbrantes, llenos de colores, pero si el propósito sigue siendo el mismo, esta transformación no es necesaria. Si los aprendizajes tienen que ser los mismos que antes, tampoco no se necesitaría. Solo pondrías un poquito más bonito, pero no conseguirás solo con los espacios esta transformación que estás buscando. Pero sí que es verdad que la manera en que se disponen el mobiliario, la manera en que dispones a los alumnos, qué propuestas les das para habitar aquel espacio, ¿sí?, provoca que tengas unos vínculos muy diferentes y que provoques unos aprendizajes muy diferentes. No es lo mismo una sala de clase con los alumnos unos detrás de otros en fila, cada uno individualmente sentados en unas sillas y unas mesas, y unos alumnos en los cuales se dispone en el espacio con estas mismas sillas y mesas pero juntadas de 4 en 4, en la que no existe una mesa del profesor, sino que el profesor circula entre estos grupos y se les propone aprendizajes que se lleven a cabo tanto individualmente como colaborativamente. ¿Sí? Es decir, que estos espacios también irán vinculados a qué metodologías utilizamos y qué propósitos tenemos. Siguiente, por favor. Estos son los 8 esenciales que para nosotros nos han servido para repensar nuestra escuela y con los cuales nuestros educadores han sido capaces de modificar sus prácticas y elaborar propuestas educativas mucho más potentes y de acordes con esa misión que tenemos de formar personas integrales en y para la vida. Para esto, para poder conseguir este proyecto vital y vocacional, hemos reformulado incluso hasta las etapas educativas. Siguiente, por favor. Pero ahí tampoco no me voy a detener, que no hace... Siguiente, por favor. Y la otra también, por favor. De acuerdo, ahí nos detenemos. Ahí veis en colores, en lila, en naranja, en verde y azul, son las diferentes etapas educativas. ¿Sí? Situar a la izquierda a los 3 años y a la derecha a los 18 años. Este
este tránsito por las diferentes etapas de los alumnos, se encuentran propuestas de aula que incorporan diferentes escenarios de aprendizaje. Así como hace 2 décadas un alumno se enfrentaba básicamente solo a asignaturas y cada asignatura correspondía a un profesor y una materia y todo el horario semanal transcurría hora después de hora solo asignaturas, con los profesores impartiendo sus lecciones. La transformación que he ido comentando antes nos permite cambiar tanto los propósitos, los contenidos, las metodologías, la evaluación, los docentes, los espacios y el organigrama, los horarios, pero se tiene que construir propuesta. Estas propuestas que nosotros hemos ofrecido a nuestros alumnos las llamamos escenarios de aprendizaje. Estos escenarios de aprendizaje responden justamente a los esenciales del modelo. Si nosotros, por ejemplo, en nuestro propósito tenemos que queremos favorecer que nuestros alumnos crezcan de una manera consciente, que se sepan conectar consigo mismo, que sepan encontrar sentido a sus vivencias y que sepan conectar con el resto del mundo y con sus compañeros, también les tenemos que ofrecer espacios donde, con metodologías apropiadas, ellos puedan crecer espiritualmente, puedan crecer en esta empatía hacia los demás y hasta eh, hasta este conocimiento interno que los proyecte más allá. Por eso la primera franja que veis ahí en azul fuerte es estas siglas que quiere decir inicio y final del día. Cada uno de los días, los alumnos de nuestras escuelas, cuando entran en su aula, se encuentran el equipo de profesores en el que les ofrecen un espacio de entre 10 y 15 minutos donde ellos tienen momentos en los que pueden crecer espiritualmente, interiormente, pueden crecer y conectarse consigo mismos y con los demás. Esto en cada edad, lógicamente, con su configuración, pero tienen este espacio donde ahí no vale la academia, sino vale lo personal. Si no hay este espacio, no hay persona. No hay un proceso acompañado intencional de hacer que la persona también crezca en todas sus dimensiones. Por lo tanto, todas nuestras prácticas educativas empiezan cada día con este espacio. Y al final también del día se encuentra un espacio donde los alumnos pueden recoger, según la edad, lógicamente no siempre es igual, pero un espacio donde ellos puedan recoger qué es lo que ha pasado durante el día y puedan hacerse conscientes. Igualmente, el inicio y final de semana también es un espacio privilegiado para poder situar dónde estoy y a dónde voy. Después, en un azul un poco más tenue, veis que ahí la mayoría de escenario de aprendizaje ya no lo vehiculamos a través de las asignaturas, sino lo vehiculamos a través de los proyectos. De este aprendizaje o este trabajo por proyectos, que a lo largo de las etapas tiene evolución, lógicamente no todos los cursos, en todas las etapas educativas, en todos los años, los proyectos son de la misma tipología, pero sí todos ellos conservan un hilo conductor, que es el de que las prácticas educativas que les proponemos a nuestros alumnos nacen de un reto que vincule el aprendizaje al mundo real, que sea relevante y significativo tanto para ellos o bien para la sociedad, porque lógicamente no siempre los intereses del alumno concuerdan con los intereses culturales que queremos promover. Por lo tanto, tenemos que acoger sus intereses, ver dónde está el alumno y llevarlo hacia otros intereses y hacia otros aprendizajes mucho más profundos. Para eso la metodología por proyecto es una de las que más utilizamos con más profundidad. Puede alcanzar incluso una franja horaria de 1/3 de la jornada. Puede ser a través de este escenario que nosotros utilizamos a través del aprendizaje por proyectos. Esta metodología también a nosotros nos sirve y nos da paso a poder potenciar este aprendizaje competencial, que es el que estamos buscando. Un aprendizaje que no solo pretende que el alumno comprenda
ciertos contenidos de los ámbitos científicos, tanto experimental, social, como de las artes, como de las lenguas, sino también que los sepa aplicar y que tenga oportunidad de aplicarlos, como había dicho antes, ¿sí? Por lo tanto, para nosotros, el querer alumnos competentes requiere que nuestras metodologías ofrezcan oportunidad de desarrollar las competencias. Y esto solo pasa por aplicar metodologías competenciales y activas como puede ser el aprendizaje por proyectos. Después también tenemos otro tipo de escenarios de aprendizaje como pueden ser los talleres, los rincones o los ambientes en el que los alumnos, sobre todo los de edades más tempranas, se encuentran con materiales y propuestas muy diversas en el que ellos pueden desarrollar toda esta capacidad que nosotros vemos que tienen de explorar, de descubrir, de construir, ¿sí? A través de estas propuestas que van ligadas bastante a materiales y a los ambientes que se disponen en el aula, con diversidad de propuestas en lo que ellos a través de un descubrimiento guiado van profundizando en áreas como las lenguas, como la tecnología, como la experimentación, como la comunicación. Estos escenarios de aprendizaje, cuando vas subiendo a edades más mayores, ¿sí? Se transforman en otro tipo de escenarios como puede ser el proyecto CREA, donde los alumnos son ellos los que deciden cuál es el proyecto y de qué ámbito van a desarrollar un reto, lo van a planificar y le van a dar solución conjunta colaborativamente y que este reto tenga una implicación a medida que vas eh, avanzando en edad, que tenga una implicación más clara y más directa en el mundo real. Incluso hay prácticas de resolución de retos en empresas y en el mundo laboral, donde nuestros alumnos de 16, 18 años se enfrentan colaborativamente a dar solución y dar respuesta a retos reales. Y otros tipos de escenarios que tampoco no voy a explayarme mucho, como podéis ver ahí, ¿no? Pero también que tienen que ver con otras especialidades o con otras asignaturas específicas. Si podéis pasar al siguiente. Eso se puede ver todo lo que acabo de explicar. Si tuviésemos mucho más tiempo, podría explicarlo a través de este horario, de un horario que es de una clase, de un aula, de un grupo de 15 años, de los alumnos de 15 años, donde veis esas franjas de color más amarillo claro, que son las de proyectos, que ocupan un tercio, bien unas 12 horas semanales, ¿sí? Donde los alumnos trabajan colaborativamente con 2 profesores o 3 en el aula, donde se enfrentan a retos más bien interdisciplinarios o pluridisciplinares, en los que tienen que poner en marcha pues estas competencias que se requieren actualmente, tanto de comunicación, de pensamiento crítico, de colaboración y de creatividad. Después, en las franjas de color verde claro, ahí tenéis los inicios y finales del día. ¿Sí? Y las otras de colores, pues tanto naranja como más morado y azul, pues de otros escenarios, pues de los que hablaba antes, tipo pueden ser ambientes, pueden ser también el proyecto CREA o el proyecto lingüístico. Como veis, la transformación de nuestras escuelas es amplia, es sistémica y no solo es de colores en las paredes y de sillas, que también lo puede ser, pero que no es solamente eso, sino que es también de cómo organizamos los horarios y los grupos, cómo les acompañamos a estos alumnos a través de una evaluación más centrada en el aprendizaje que no en la certificación y en la penalización, con unas metodologías que sean activas, que propongan al alumno que lo pongan en marcha, que le permitan desarrollar estas competencias para el siglo XXI. Y estos aprendizajes que nosotros hemos querido repensar y priorizar para que les faciliten una vivencia y un estar y habitar el mundo en lo que ellos sea posible que participen de una manera activa, para tal que se identifiquen como ciudadanos
globales capaces de interactuar con otros y transformar para un mundo más justo, más humano, más sostenible. Bueno, hasta aquí sería la explicación más o menos acertada, la que he podido hacer hoy, de cuál ha sido nuestra transformación hasta ahora y cuáles son los elementos pedagógicos que nos orientan a que estas comunidades de aprendizaje que queremos que se conviertan en nuestras escuelas puedan poner sobre la mesa y que les puedan orientar hacia cuáles han de ser sus reflexiones sobre estas prácticas y experiencias que ellos están llevando a cabo en las aulas, con sus alumnos, con las familias. Yo no sé ahora si hay oportunidad o alguien, Bueno, pues antes si que hay un nada, chat donde muchísimas haya alguien gracias que al director de hace Innovación Educativa de la preguntas Fundación Jesuita de o hay Educación, alguna cosa a aclarar. Miquel Amor, y Dime. sobre todo al Sí. director del Centro de Innovación e Investigación de la Red de Escuelas de Jesuitas, que ha sido el coordinador académico, coordinador de calidad y coordinador de formación humana en distintos institutos. Además, bueno, pues cabe mencionar que fue un máster en educación musical y otro máster en innovación educativa. Y sin más preámbulo, pues sí tenemos algunas preguntas o algunos comentarios y comenzamos con ¿cuáles son los resultados que han tenido al implementar el aprendizaje básico en proyectos y cómo podemos empezar a implementarlos? Los resultados a nivel académico siguen siendo excelentes. A nivel global y general siguen siendo los mismos que teníamos anteriormente, excelentes. Lógicamente son pruebas estandarizadas las que nos realiza el gobierno, que no miden la integralidad de los aprendizajes, sino que miden aquellas competencias básicas. ¿Sí? En ese sentido obtenemos el mismo resultado. Lo que sí que podemos decir y destacar, todas las personas que nos han venido a ver y a visitar in situ nuestras escuelas destacan la gran capacidad de nuestros alumnos de expresar diferentes cosas. Una es la gran alta capacidad de comunicarse, de comunicar fluidamente y de explicar aquello que están haciendo y cómo lo están haciendo. Y tiene esta capacidad comunicativa ha aumentado considerablemente. La otra cuestión que hemos experimentado es que son alumnos muy conscientes de dónde vienen y hacia dónde van, mucho más que anteriormente. Saben en qué están trabajando, cuáles son sus objetivos de aprendizaje y en qué momento están. Mucho más conscientes de su proceso de aprendizaje. Por otra parte, también hemos visto cómo colaborativamente han aumentado enormemente su competencia de trabajar en equipo y de favorecer este aprendizaje colaborativo y cooperativo. Estas son las tres cosas que hemos visto con más potencia. Otra de las preguntas que dicen ante la pandemia se abre un tema poco observado. ¿En qué debemos focalizarnos? ¿En evaluar, calificar o en el logro de los aprendizajes en nuestros alumnos? Yo creo que es en acompañar. En tiempo de pandemia esperemos que pase muy rápido. Yo antes oía a Francisco, a Lili y a María Ángeles hablando y recuerdo a Lili lo remarcaba en todo momento, sobre todo el acompañamiento. En estos momentos de pandemia lo más importante es acompañar a los alumnos, sobre todo en lo personal. Lógicamente, en lo personal será lo que podrá facilitar que después ellos tengan oportunidad de en lo académico y en los aprendizajes poder prosperar y poder avanzar. Por lo tanto, primero que hay que asegurar es que este acompañamiento personal y cercano sea real. Eso quiere decir que tienes que priorizar sobre todo esos momentos en los que podemos conectar y podemos saber en qué circunstancias y cómo están viviendo nuestros alumnos ese momento de poca relación o de relación a distancia. ¿Sí? Mónica Yo creo que Castel Ramírez. básicamente los centros educativos tenemos que hacer eso, asegurar, y a partir de ahí menos es más. Menos es más.
reducir la propuesta educativa, no llenar a nuestros alumnos de propuestas inabastables e infinitas en los que ellos no puedan sentirse acompañados y no puedan realizarlas. Por lo tanto, yo creo que esos dos factores hay que, en tiempos de pandemia, tenemos que tener muy claros. Menos es más y un acompañamiento personal y cercano de los alumnos. Perfecto. Y Mónica Castel Ramírez pregunta, ¿cuál sería un consejo breve a los compañeros que no están teniendo experiencias tan positivas como las de sus centros educativos? En principio, yo entiendo que las personas que están intentando avanzar lo hacen en equipo. ¿Sí? Si no lo haces en equipo, difícilmente vas a poder avanzar. Un centro educativo es un conjunto, es una comunidad en la que las piezas se tienen que articular bien para conseguir su propósito. Si vamos de francotiradores, difícilmente vamos a poder avanzar. ¿Sí? Por lo tanto, el primer consejo es trabajar en equipo. Segundo consejo sería, este equipo, sobre todo lo que tendría que centrarse es en la reflexión pedagógica, no en la reflexión organizativa. La organización viene luego. Primero viene la pedagogía y cuál es tu intención educativa. Eso tiene que ser el centro de la reflexión y de la discusión. Ha de ser pedagógica, no de gestión o de organización. La gestión y la organización tiene que estar en función de la pedagogía. Ese sería el segundo consejo. Pero me faltan elementos para poder contestarle mejor a Mónica. Y la última pregunta que hacen es, ¿cuáles serían los principales retos para construir sus centros de comunidad educativa? Pues yo creo que el principal reto es el que acabo de nombrar ahora. El principal reto de un centro que se quiera repensar, que se quiera recrear, es el de incorporar una cultura organizativa que lo que se prime no sea la gestión, sino que se prime sea la reflexión y el aprendizaje. Y para eso hay que construir los calendarios, los horarios, los encargos de la gente, se tienen que construir en base a esa cultura de aprendizaje. Es decir, con el mismo calendario que antes, no vas a poder hacer las reflexiones, las reuniones, los encuentros de las comunidades en los cuales se pueda discutir, se pueda reflexionar sobre qué pedagogía estamos implementando y sobre qué prácticas tendríamos que ir modificando. Eso sería, yo creo, el punto central, el reto más grande, cómo una escuela no solo tiene que repensar lo que pasa en el aula, sino que tiene también que repensar lo que pasa fuera del aula, en esas reuniones de educadores, que si existen, se conviertan en reuniones pedagógicas realmente. Y si no existen, tener la capacidad de generar esos espacios en el calendario y priorizarlos como base fundamental para el desarrollo docente y el desarrollo profesional y personal de todos los educadores que habitan el, el centro educativo. Yo creo que este es el reto más grande. Actualmente las prácticas de comunidades de aprendizaje en algunos lugares se dan a nivel solo voluntario, no forman parte central de la cultura organizativa de los centros y yo creo que este es uno de los retos más grandes. Ir avanzando hacia centros que realmente sean centros que aprenden, que sean comunidades que aprenden y conviven. Eso pasa porque cuando ves el calendario y el horario y los cargos que tiene un centro educativo, te das cuenta si está orientado hacia una cultura de aprendizaje, de transformación, hacia una entenderse como comunidad o no. Ese es el reto, creo yo. Pues muchísimas gracias por su intervención a Miquel Amor, muchísimas gracias por su aportación precisamente y sabemos que todo esto es enriquecedor para lograr elevar una calidad educativa muy importante aquí en Jalisco también. Pues enhorabuena por el evento, muchísimas gracias por haberme invitado, perdonar si en algún momento
ha habido alguna frase o alguna palabra que no se entendiese por mi español a estas horas también de aquí, pero bueno, encantado de haber estado y ojalá podamos coincidir y mejor todavía si es en presencialidad. Un abrazo a todos, un beso, muchos ánimos. Tenemos una profesión que es para sentirse orgulloso de poderla desarrollar. Mucha suerte a todos y muchos ánimos.